Hola, muy buenas tardes, bendiciones para todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Y bueno, nosotros ya manifestamos nuestro cariño y solidaridad con Ivonne por la pérdida de su tía, por este virus espantoso que pues nos ha afectado a, a varios familiares de nuestra casa Linaje. Miguel, Yoli, eh, que tuvieron decesos, como Ivonne. Un abrazo cariñoso, que Dios los fortalezca. Y bueno, nuestros Lupes que están saliendo de este problema, agradecidos también a Dios, llorando por Lupe, por los estudios que le están haciendo. Agradeciéndole a Nelly, gracias corazón, allá atrás de cámara, siempre tan linda para servir. Y agradeciendo sobre todo a Dios que nos da permiso y patrocinio de hacer esto. Y saludándolos con mucho gusto desde nuestra sede, nuestra reunión presencial y saludando a nuestras extensiones en Guadalajara, Jalapa, Zitácuaro, Zacapu, Tuxpan y ya. Bien, vamos con nuestra clase de este día, que en las lecciones dimos en dos, y la organización es Nueva Vida en Cristo, que le damos crédito por usar su formato. Una cosa, por favor, quienes están llevando este discipulado de la familia Linaje, háganmelo saber para hacerles sus certificados, porque terminando la clase 6, el paso 6, se les van a mandar sus certificados. Entonces necesito que me digan si han estado haciendo las lecciones con nosotros y que estén al día, ¿verdad? Bueno, Perita ya alzó el dedo diciendo... No, quería preguntar. Puesto, Pera alzó la mano por dos cosas, porque ella quiere su certificado, pues sí, pero también nos advierte que si tú estás mandando esta emisión a algún familiar, conocido, amigo, que le estás ayudando a conocer más de Dios, de Jesucristo, pues claro, también anótalo para que me digas su nombre, y de este módulo de 6 lecciones, de 6 pasos, entramos al segundo módulo que también trae sus respectivas lecciones, pero es importante que me hagan saber que están con nosotros. Ahora, no es necesario que lo vean en vivo, aunque es la idea, pero aunque lo vean diferido, el chiste es que estén con nosotros con estas lecciones, pues háganmelo saber para hacer la lista y hacerle su certificado y hacérselos llegar, ¿sí? Bueno, pensando precisamente a quienes les envían esto, porque tiene dos propósitos. Fortalecer a quienes tenemos ya el conocimiento de Cristo y de la Biblia y todo eso, pero también ayudar a otros a que conozcan a Jesucristo, ¿sí? Entonces, dirigiéndonos a las dos audiencias, a las dos pretendidas audiencias, una para alimentarlos y la otra para empujarlos a una relación con Dios, pues estamos a las órdenes. Soy el pastor Sergio Mario Valle Ruiz y nuestra iglesia es una familia de fe. Su nombre formal es Iglesia Cristiana Evangélica Bautista, Linaje Escogido. Bien, dejémonos de cosas. Ya saben que la clase la divido en dos. Ahorita viene la primera parte y primero Dios en 8 días, la segunda. La clase se llama Está vivo, está vivo. Y mandé, y voy a hacerlo ya, los pasajes bíblicos que vamos a estar usando para que estén a la mano en sus Biblias y sepan qué citas estoy manejando, aunque las voy a hacer referencia, pero para que puedan localizarlas con facilidad, o para que si lo envías con alguna persona, pues tú le puedes manejar Biblia a través de las redes sociales, ¿verdad? Bien, esta lección está muy bonita porque va a hablar de la garantía de la fe. Y la garantía de la fe, pues es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No dame tanto comercial. Mira, las lecciones las mandamos por carpeta PDF y quien las recibe en su celular o computadora, pues puede imprimirlas o puede verlas ahí en su equipo. Si estás interesado en seguir recibiendo tu dispositivo, sí, igual mandamos el siguiente módulo, pero estamos a las órdenes para lo que tú requieras. Bien, al fin, terminando los comerciales, vamos a la lección. Vamos a empezar con algunas preguntas. Dime desde tu lugar de residencia donde estés, si piensas que es verdad o piensas que es falso. Podemos vivir como queremos porque todo termina con la muerte. ¿Qué piensas?
puede uno vivir como le venga en gana porque todo termina con la muerte. Yo tuve un amigo, un español, Carlos López Patán, que todavía hace poco me pude comunicar con él, hace como un par de años. Es directivo, es director general de una empresa muy importante, transnacional, y él desde secundaria que nos conocimos y después medio superior, siempre manifestó su ateísmo. Y ahora que me reconecté con él, le volví a preguntar, ¿sigues en tu posición atea? Sabiendo el que yo soy pastor, teólogo, etcétera, y me dice, sí, está muy contento de ser ateo, pero yo me acuerdo que él mencionaba que eso, sí, que la vida termina con el entierro, es decir, no hay nada más allá, no hay nada después. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué dices, Perita? Bueno, Perita dice que no, pero pues hay gente que piensa que todo termina aquí, ¿eh? Como este amigo que te acabo de decir. Otra pregunta. Después de la muerte hay una resurrección de todas las personas. ¿Tú qué piensas? Fíjate que, ya lo he mencionado antes, el cristianismo es un tronco y las denominaciones compuestas por iglesias, denominación es una agrupación de iglesias, el cristianos bautistas, católicos y otros del mismo tronco cristiano. Yo recuerdo que como católico no le dábamos mucha énfasis a la resurrección. De hecho, ni hablábamos de ella, ¿no? Pensábamos más en otras cosas y en la liturgia se nos mencionaba más, por ejemplo, los sacramentos, el énfasis en la actividad sacramental, la comunión, confesión, sabes eso, pero no se hablaba mucho de resurrección. De hecho, yo ignoraba como católico muchas cosas acerca de la resurrección. Y en la iglesia bautista, en la denominación bautista, perdón, y en nuestra iglesia local, le damos mucho énfasis a la resurrección. Entonces, la pregunta es, ¿vamos a resucitar todas las personas? La respuesta, independientemente de la que hayas dado tú, y vamos a verlo ahorita con la Biblia, la respuesta es afirmativa. Todos vamos a resucitar. Mira, va a haber un momento en que te diga por qué no es una fuente verdadera de crédito, es veraz. Y hay un modo espiritual de comprobarlo y hay un modo científico, académico de comprobar la veracidad de los textos bíblicos. Pero bueno, lo dejo como comercial en un momento más, es decir, en alguna clase lo hablaré, porque es muy interesante darnos cuenta de que la fuente a la que estamos acudiendo, que son las escrituras, tienen un peso específico muy importante, es una revelación de Dios. Entonces ahí se nos dice que todos vamos a resucitar, todos vamos a resucitar. La siguiente pregunta ¿es posible pensar en la muerte sin temor, sin desesperación? Fíjate que una de las cosas más temidas o la más temida es la muerte. De hecho, es un diagnóstico. Mira, te lo voy a decir de mejor manera. El mexicano se burla de la muerte. Octavio Paz, en su libro Laberinto de la Soledad, tiene un espacio donde maneja precisamente eso de cómo el mexicano se burla de muchas cosas. Por cierto, es un super libro, lo recomiendo mucho. Pero bueno, en ese llega a confirmar lo que sabemos. Tu burla no es otra cosa que tu miedo. Es decir, cuando el mexicanito, y lo digo de cariño, no lo digo despectivo, digo, se me nota lo inglés o francés, pero soy más mexicano que el pulque, decimos que es camuflaje porque lo que está haciendo es para no demostrar descaradamente su miedo, lo muestra a través de su burla. Canciones como ¿En qué quedamos, pelona? ¿Me llevas o no me llevas? Que creo que era del Charro Abitia, no sé, de esas que se oyen en las peluquerías cuando uno es niño. O no le temo a la vida, más le temo a la muerte. No, no, ¿por qué? Sí, estoy correcto, pero no me hagas bolas. No le temo a la muerte, más le temo a la vida. Lo dije al revés, Pera tiene razón. Siempre tiene razón, Pera. Bueno, lo que va a venir en noviembre y que, por cierto, tenemos este conflicto que estas fiestas
septembrinas y de principios de noviembre, que son un movimiento muy importante para el país, para el estado de Michoacán, y otros pues están con estas reservas, ¿no? de la pandemia y cómo se va a manejar, qué problema. Pero bueno, estas fiestas, las calaveritas, todo eso, es un signo de que esa burla no está demostrando más que el temor que se le tiene a la muerte. Y yo he conocido varias personas que hay un riesgo de esta naturaleza, cuando hay un riesgo sobre la vida misma, sí, muestran realmente el interior, ¿no? Y es el miedo innato a la muerte. Ahora, yo te voy a decir algo que voy a sonar bravucón, pero bueno, mejor te lo digo así. El apóstol Pablo dice, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así lo voy a dejar y vamos a desarrollarlo un poco más en este espacio o en 8 días, de que el creyente, al saberse en los brazos de Jesucristo, por eso es Salvador, al pasar la experiencia de la muerte la puede pasar con más tranquilidad por la cuestión concebida de la resurrección y de nuestra inmortalidad en Cristo. Pero vamos a continuar con la lección. Y empieza, como el título, está vivo, aludiendo, por supuesto, a que Jesucristo está vivo. Mira, como católico, yo recuerdo y tengo muy presente, como te dije, que hablábamos más de crucifixión, y veías los crucifijos y veías a un Cristo allí, muerto, ¿sí? Ahora, hoy día, a través de estar más en la Biblia, sí pensamos, por supuesto, en la muerte de Jesús, pero el énfasis sobre todo es que al tercer día resucita, vence la muerte, sale del sepulcro y dice, puse mi vida por ustedes y he resucitado para ustedes. Entonces, todo el énfasis es precisamente que Jesucristo no se quedó colgado en el madero, no está crucificado, eso sí pasó, pero ha resucitado. Y esa resurrección de hace casi 2000 años, pues está vigente, está vivo y Él se vivo. Saludamos con mucho cariño también a nuestros amigos queridos, nuestros hermanos tapatíos y a Licha, los Migueles y Cintia y la familia, Isma, que Dios los bendiga a todos. Bueno, entonces dice la lección. Era un domingo por la mañana después de la crucifixión. Y entonces, ¿qué sucede que rompe la tranquilidad de ese amanecer? Y la cita bíblica es Mateo 28, del 1 al 4. No te la voy a leer toda, para eso está el texto por escrito para que tú lo puedas leer en tu Biblia o en el reenvío que te hagan del texto. Yo te lo voy a comentar para que no nos perdamos y no nos entretengamos tanto, pero voy al punto, te lo platico. Nos está diciendo la Biblia que las mujeres fueron al sepulcro. Mira, muere Cristo y entonces, como va a ser la fiesta judía del Shabbat, donde cesa la actividad, entonces quieren ir al tercer día para poder hacer esos. Dice el texto bíblico que hubo un terremoto, de esos temblores que ya los hemos probado en México, pero este todavía más fuerte, y entonces, y se saca en esa piedra. Y entonces continúa la Biblia diciendo que su aspecto era un aspecto deslumbrante, que era realmente impresionante la figura de este mensajero de Dios. Y por tenerle miedo a este ser espiritual, los guardias se retiran, pero el ángel contesta. Y aquí va a venir para la siguiente pregunta. ¿Rompe la tranquilidad del momento? Pues hay un terremoto, hay una manifestación, vamos a decir, sobrenatural, y los guardias quedan aterrorizados. Y no era poca cosa, ¿eh? Mira, hay mucho que se ha escrito y se ha dicho sobre quienes estaban cuidando el sepulcro. Yo te voy a decir que se vale pensar que había dos tipos de comisionados.
tanto romanos como judíos. Y me atrevo a decirte esto porque adrede de todo lo que se ha escrito y hablado sobre el particular, podemos decir que aún habiendo sido Shabbat, no había quienes guardaron la exclusividad de la locación y había judíos de alguna manera como observadores de que no hubiera alguna trampa para el robo del cuerpo de Jesús. Pero sobre todo la guardia que estaba al pie de la puerta no eran hacia abajo, sino eran hacia los costados. Y entonces, como una cuevita, tenía una piedra aproximadamente de unos 60 de diámetro y era una piedra obviamente pesada porque como rueda era un círculo que sellaba el sepulcro. Y allí había una guardia romana. Ahora, para hablar de la guardia romana te tengo que recordar que era el imperio, que eran los soldados más aguerridos porque era el imperio. O sea, no podían dominar si no tenían una fuerza militar importante. Y cuentan las crónicas que estos personajes, pues sí, militar tan fácil. Entonces, el evento sobrenatural que hace que estos, dice el texto, queden ahí derrumbados y vencidos e intimidados, pues fue un evento sobrenatural extraordinario. Además, con los que podían estar de parte de los judíos, que no nos dice el texto bien, que los hizo renunciar a su posición de vigía, Ahora, continúa entonces el texto diciendo, bueno, ¿y qué habla este ser espiritual? Y es donde me quedé. Les dice a las mujeres que fueron para allá, no tengan miedo, yo sé que ustedes buscan al que fue crucificado, pero no está aquí, ya resucitó. Vengan, vean dónde había sido puesto el cuerpo. Entonces, ¿qué les dice a las mujeres? Pues que no se sorprendan porque Jesús iba a resucitar. 21. Ay, creo que si no lo envié, pero es lo que pronosticaba Jesús. Jesús había dicho que era necesario que padeciera y que iba a resucitar al tercer día. Exactamente. Y fíjate que en el griego, que es en el idioma en que se escribe la Biblia, y de ahí se traduce a todos los demás idiomas de un país o de diferentes naciones, porque hay distintas versiones. No es que haya diferentes Biblias. La Biblia es una que se escribe en hebreo, arameo y griego. Esa es una. Y de ahí se traduce a todos los demás idiomas. Entonces, lo que habemos somos distintos traductores, pero no Biblias, porque luego la gente dice es que esa Biblia es protestante, esta Biblia... No, no, no. La Biblia es la misma. El traductor es el que puede estar en este árbol en alguna de estas denominaciones. Hay traductores católicos, habemos traductores bautistas, en fin, en fin. El que puede tener acceso a los idiomas, haberlos aprendido para poder hacer traducción, tu servidor goza el privilegio de ser uno de ellos. Entonces te decía, el término griego que dice es necesario, es una partícula enclítica, así le decimos etimológicamente, que da el carácter de que no hay atajos, de que no hay otro camino. Vamos, no había plan B. O sea, el único modo en que podía pasar lo que pasó era como está escrito. Jesús no fue sorprendido, no le pusieron una trampa, él voluntariamente quiso entregar su vida a través de la crucifixión, que era la peor muerte en ese tiempo, era para los peores criminales, era la muerte más agónica, y Jesús decide hacerlo. Vamos, él fue a la cruz. Podemos decir que el camino a la gloria pasaba por la cruz y Cristo quiso hacerlo. Eso enfatiza el inmenso amor de Dios. Y entonces dice que era necesario, así se traduce, pero te estoy diciendo, era obligado, no había plan B, era el único modo, y así mismo resucitar. O sea, te estoy diciendo, desde antes de que Jesús se encarnara, ya sabía cómo iba a manejar todo esto y que iba a llegar a este momento de la resurrección. Entonces, te estoy diciendo, lo que había dicho Cristo era exactamente lo que iba a pasar, su resurrección. Jesús no estaba viendo su muerte,
Jesús estaba viendo su resurrección y pasa con valentía por la muerte para llegar a la resurrección. Ahora, no solo resucitó, sino también nos dice, y en Hechos capítulo 1, versos del 9 al 10, nos dice que Jesús ascendió a los cielos. Mira, los pasos son estos: encarnación de Dios en Cristo, pasión, que fue todo el tormento que vivió, crucifixión, que fue su muerte, una muerte real completita, resurrección, que es de lo que estamos hablando el tercer día, y luego ascensión. Jesús asciende corporalmente a los cielos. Eso es lo que nos está diciendo la Escritura, ¿verdad? Pero, junto con eso, el versículo 11 dice también que prometió regresar. No, ya pasó todo lo que dije, y en esta ascensión garantizó su retorno. Y son cosas que te repito que como católico no manejé o no se nos instruía tanto sobre resurrección, lo enfatizamos. Ahora, debo decirte, y lo dije en una de las primeras emisiones, que tengo muy buenos amigos dentro del liderazgo católico a nivel cardenal. Uno de ellos, don Sergio Beso, cardenal, que falleció hace como un año, no sé, en Jalapa, buenos amigos. Y aquí vivo aún Suárez Inda, Alberto Suárez Inda, que también es cardenal, y que llegué a conocerlo a través de don Sergio. Y yo tenía mis pláticas con ellos y con otros amigos jesuitas, etcétera, y hablábamos sobre estas cosas. Y bueno, me estoy desviando, pero lo que te quiero decir es que no le dábamos tanto énfasis en el catolicismo, pero al trabajar Biblia, que está accesible para todas las ramas del cristianismo, todas las denominaciones, pues hay que enfatizar más esto sobre la resurrección y el retorno de Jesús. La palabra técnica para hablar del retorno de Cristo le decimos, como es en el idioma bíblico, parusía. Esta parusía significa una manifestación visible, la última manifestación visible de Jesús, llamada entonces su retorno, que va a regresar. Lo ilustro como la energía eléctrica. La energía eléctrica tiene el cableado, se enciende la luz. Entonces la parusía lo que dice es, Cristo sí está presente, invisible, ¿sí? Como el cableado eléctrico está instalado, Dios, cuando prendamos la luz en el sentido de que Jesús se haga visible, pues es lo que estamos denominando la parusía, ¿sí? Así lo dice la Biblia. Se va como a prender visible de Jesucristo y todo ojo lo verá. Entonces, es a lo que se está refiriendo este texto, ¿sí? Entonces, fíjate, la resurrección de Cristo es un evento singular, único, pero yo no diría en el mundo, yo digo en el universo, porque fue extraordinario. Ahora, ve otra cosa. Ha habido resucitaciones en el mundo antiguo y algunos mencionan en el presente. Yo digo que sí a lo que la Biblia nos dice. A las que se dicen hoy día, yo sería un poco suspicaz. Pero a lo que me refiero es a esto. Por ejemplo, Lázaro, un personaje bíblico que también muere y que Jesús lo resucita. Y otros en el Antiguo Testamento que Dios también resucitó. Y alguno también que el apóstol Pablo resucita cuando se le queda dormido en un sermón, que por cierto, por eso más vale que estén truchas en las emisiones. En fin, sí ha habido resucitaciones. La diferencia con ellas es que esta gente volvió a la vida, pero para volver a morir. Esa es la pequeña gran diferencia. Y el evento en Jesucristo ha sido la única resurrección para no volver a morir. O sea, la resurrección de Cristo es singular porque asciende al cielo, porque va a regresar y porque es absolutamente inmortal. Ya tiene un cuerpo, como diríamos en teología, glorificado, que es un cuerpo perfectamente apto para la eternidad. Inmortal, incorrupto. ¿Ok? Bueno, entonces es un evento extraordinario.
Y dice entonces en el pasaje que está en Romanos 1:4, ni te lo platico, dice que Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con poder por esta magnífica resurrección de entre los muertos. El que Jesucristo haya resucitado confirmó como Hijo de Dios su calidad de Salvador y de Señor. Entonces, no es cualquier cosa de la que estamos hablando. Para que tú sepas la enorme importancia que tiene eso para ti, que Cristo está vivo, que Él resucitó, que venció la muerte, debes darte cuenta que también te afecta. Pero antes de entrar a esa afectación que está en la carta a los Corintios, y vamos a degustarla, vamos a saborear esto, déjame decirte rápido, Cristo estuvo en el planeta, no hay duda, y te lo voy a sintetizar así. Aún los judíos que no le dieron crédito como hijo de Dios, reconocen su historicidad. Punto. El rabino, un querido amigo que tuve desde Jalapa, que no creía que Jesús era hijo de Dios, sí sabía que había estado aquí el personaje de Jesús, ¿sí? Un judío llamado Jesús, etcétera, que predicó y todo. Voy a decir algo que no uso mucho académicamente, pero lo voy a emplear de manera así popular. La era está dividida en antes de Cristo y después de Cristo. O sea, vivimos en el año 2020 después de Cristo. Que dice que Jesucristo no resucitó y que fue una trampa. Bueno, voy a poner esto de evidencia. Solo había 3 grupos en ese tiempo que sabían esto de la muerte de Jesús y de su pretendida resurrección. Uno eran los romanos, que acabo de citar, que ponen una guardia. Otro eran los judíos, que querían decir que era un charlatán y que todo era plan con maña. Y el otro grupo eran los discípulos, los seguidores de Jesús. Entonces solamente había 3 grupos en el mundo conocido. Los romanos nunca pudieron encontrar el cuerpo. Es decir, si murió y no resucitó, los romanos que habían puesto una guardia y que no querían un rival para el César, porque el problema para los romanos era que se estaba levantando otro rey, lo hubieran encontrado. Te digo, era como la CIA o el FBI, los romanos o guardia, pues, lo hubieran encontrado. Otra, los judíos. Los judíos hasta sobornaban para que hubiera mentiras. Es decir, ellos querían poner el cuerpo de Jesús en las narices de todos para decir, ya va a ser. De hecho, te mencioné que el rabino, mi amigo, en una de esas me manda una foto del sepulcro donde estuvo Cristo. Y me dice, mira, esta es una foto donde estaba Jesús, donde fue sepultado. Y le digo, pero siempre estuvo vacía, ¿no? Como la presentan ahora, no tuvo. Ahora, déjame decirte algo que es muy sabido. En congregaciones, en grupos, todas las cosas se saben. Si los discípulos hubieran robado el cuerpo y pasado sobre los romanos y sobre los judíos, que ya te digo que estaba dando el cuerpo de Jesús para fingir su resurrección, aquí viene esta ironía. 1. En el grupo se hubiera sabido. No hay secretos en los grupos. Mira, ¿cuánto puede durar un secreto? Por ejemplo, un secreto en tu familia. Dije que antes de morir voy a hacer un libro donde voy a revelar todas sus indiscreciones. ¿Cuánto dura un secreto? Lo que tu buena memoria pueda, porque la mentira es perecedera. Entonces, en familia, en escuela, en trabajo, en club deportivo, en vecindario, los secretos salen a la luz, como los cadáveres cuando los quieren ocultar y les echan leña, piedras, no sé, para meterlos al río y luego flotan. Los secretos salen a la luz, dice la Biblia, no hay nada oculto que no sea manifestado.
En las iglesias no somos chismosos, pero somos muy comunicativos, si hubiera sabido. Pero aquí viene otra más fuerte. Sí supiste, porque es un registro histórico, que mataban a los cristianos por su fe. Y los mataban en el Coliseo y en otros sitios donde los enfrentaban con soldados, con sicarios o con bestias. Y sí sabes que los cristianos, el testimonio histórico es que iban cantando a la muerte. Entonces, el asunto es, ¿quién se iba a dejar matar por una mentira? Si hubiera sabido que hubieran robado el cuerpo, ¿y cómo iban a dejarse matar por una falsedad? Entonces, es para avalar la resurrección, pero todavía es mejor, porque luego en la Biblia vemos que Jesús hace manifestaciones de estar vivo a sus discípulos, y luego al apóstol Pablo. Y luego lo mejor de todo, como dijo alguien algún día, y comparto esa opinión, si me preguntan, ¿cómo sabes que Cristo está vivo? La respuesta es muy sencilla. Fíjate, antes de la emisión, hace 30 minutos, estaba platicando con él. Entonces, bueno, la experiencia es incontestable, ¿no? En fin, entonces lo que estamos diciendo es que la resurrección no es una cuestión bíblica, espiritual, religiosa, académica, histórica, sino te afecta directamente a ti. ¿Y cómo es que te afecta? Pues vamos al pasaje de Primera de Corintios, capítulo 15. Estamos en los versículos del 12 al 13. Mira qué interesante, dice. Es una cuestión, y les dice, si ustedes dicen que no hay resurrección de muertos, significaría que Cristo entonces no resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces perdemos el tiempo en las iglesias. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Si decimos que tú no vas a resucitar, entonces estamos diciendo que Cristo no resucitó. Y ya todo este rollote de media hora, pues fue inútil, porque todo lo que estamos diciendo es, Jesucristo resucitó. Y porque Él resucitó, tú vas a resucitar. Estás negando la resurrección de Jesús. Y como dice el apóstol, pues entonces es perder, vano es el estudio, vano es todo lo que estamos haciendo. Mira, quiero que me entiendas bien. Hablar de fe no es hablar de reglas. Hablar de iglesia no es hablar de moralidad. Hablar de cosas espirituales no es de que tienes que dejar de hacer cosas y portarte así, o vestirte así, o comer esto. Te digo así, porque está muy diseminado esta confusión. Y entonces la gente dice, pues algo espiritual me interesa, o la iglesia, pero me van a prohibir esto, me van a decir que me vista así, me van a decir que coma esto o que no coma esto, que me junte con estos o que no. Entiéndeme esto. Hablar de fe es la cosa más importante porque estamos hablando de vida o muerte. Y estamos hablando de tu propia resurrección. Entonces, para que me entiendas, ¿qué pretendo a través de esta emisión? Que te caiga muy bien en tu cabecita que eso es un asunto de vida o muerte y que te compete. Vamos, no es doctrina, sí, puedo decir que Cristo resucitó. No es cuestión de credo que te sepas un rezo que hable de la resurrección. Es una cuestión que te compete, porque si digo Cristo resucitó es porque tú vas a resucitar. Si dudas que resucitas, niegas la resurrección de Jesús. ¿Y qué tiene que ver eso contigo? Pues cómo vas a manejar la cuestión de tu resurrección. O sea, porque al resucitar va a haber de dos sopas. O resucitas para estar con Cristo, o resucitas para no estar con Cristo. O sea, el paso de la resurrección es innegable. Por eso afirmo, corrijo ese refrán de que nada seguro excepto la muerte. Corrijo, nada seguro excepto la resurrección. ¿Sí? Lo único absolutamente seguro es que todos vamos a resucitar. Todos vamos a resucitar. Dice la Escritura en el verso 32, 1 Corintios 15, 32, dice el apóstol Pablo, te voy a decir lo que dice el texto. La vida en el mundo sería muy inútil. Vamos a pensar en mi cuate ateo. Si la vida fuera, yo nazco
crezco, me reproduzco y muero, pues qué poca expectativa, ¿no? Qué poco chiste. Acabo de ver en las noticias que murió un actor, un cantante del grupo Garibaldi, ¿te acordarás? Los que la bolita se le subía y le bajaba, algo así, ¿no? Y lo peor es que este joven, porque no tenía ni 50 años, 40 y feria, se suicidó. Y tú dirás, un joven apuesto, atlético, bien parecido, actor, famoso, cantante, renunció a la vida porque su expectativa era muy pobre. O sea, ¿para qué vivo? Y no es el único caso. Ahora, podemos decir, bueno, es que la pandemia ha afectado a muchos emocionalmente, es verdad, pero independientemente de la pandemia, yo estaba trabajando aquí en Morelia con un compromiso importante porque había mucho joven que se estaba suicidando. Entonces, trabajamos con algunas personas que tenían este problema, que la juventud se estaba suicidando antes de la pandemia. Entonces, lo que te estoy diciendo es, mira, no se me notan porque parezco de más. Yo tengo 61 años que cumplo en este mes. Este amigo ateo, lo mismo. Y se me ha ido la vida así. Es un sueño, es un suspiro. De repente me doy cuenta que el paso de mis hijos fue tan efímero que como si nunca los hubiera tenido, aunque a veces no los aguantaba, no es cierto, pero fue tan rápido. Entonces, si la vida se remonta a lo efímero de nuestra temporalidad, ¿qué chiste tiene? Debe haber algo mucho más. Y de lo que estamos hablando es de esto, la resurrección. Una vida después de esta vida. Entonces, nuestra vida no es efímera, no es intrascendente, no es poco importante. Vamos, es sumamente importante porque aquí en esta vida tú vas a definir dónde vas a estar sentado en tu resurrección, si con Cristo o sin Cristo. Ahora, esto de estar sentado no es literal, quiero decir en su presencia. Ahora, con todo esto, lo que te estoy diciendo es que con la muerte no va a tener la expectativa de la resurrección y con ello, pues vamos a rendir cuentas y estas cuentas que vamos a tener que rendir, pues adivina con quién es, con el Señor mismo de la vida, con el Señor mismo de la vida. Al resucitar, vamos a estar enfrente de Dios. Tú dices, pero ¿cómo va a tener la capacidad Dios de tratarnos y vernos? Bueno, por eso es Dios. Y por eso es eternidad. Y allí no vamos a usar reloj. No hay tiempo, no hay espacio. En esa dimensión de la eternidad, Dios va a tener la capacidad de tratarnos a todos y de uno por uno. Pero no se va a valer que le digas, fui bueno, me porté bien, iba a la iglesia, no le hice mal a nadie, como medio humanidad dice. ¿Por qué? Porque no es suficiente. Si el cielo estuviera lleno de gente buena, no necesitamos a Dios, no necesitamos lo que hizo Jesucristo. Además estaría lleno de presumidos, porque si desde aquí nos caemos gordos, presumiendo lo bueno que somos, imagínate si nos ganamos el cielo por lindos o por buenos. La consigna es que nadie merece el cielo. Punto. Pero Dios hace accesible el cielo. ¿Cómo? A través de Jesucristo. Es el puente. Entonces te digo, la respuesta, ¿por qué vas a entrar? Entonces ya te dije, no vale bueno, pastor, nada. Entonces Jesucristo, que está a la diestra de Dios Padre, me va a tomar del hombro y me va a decir, Padre, Él creyó que morí por Él y resucité para Él. Me entregó su corazón. Entonces el Padre va a decir, ¿sabes qué es el Egipto Mario? Pásale. Y entra. ¿Te das cuenta? Yo sé que te surge la pregunta, entonces, ¿el cristiano vive como quiere? No. Vas a hacer tú, no te da para entrar al cielo. Por eso tenemos
que en mi anterior iglesia decíamos, es que Cristo es el Salvador, vino a salvar el mundo. Ahora te digo, no es vino a salvar el mundo, vino a salvar a todos, es vino a salvarme a mí. Aquí el hecho es que tú creas que la cruz pagó por ti. Si tú lo crees y le dices en una oración, en tus palabras, ¿sabes qué, Cristo? Sé que moriste por mí en la cruz, lo acepto, te recibo en mi corazón, el Señor te toma y jamás te vuelve a soltar. Entonces, cuando sea la muerte y sea la resurrección, te va a pasar lo que te estoy diciendo. Entonces Jesucristo va a decir, porque Él me tiene como su Salvador y por eso entra. Por eso es Salvador, ¿me entiendes? Entonces te digo, la resurrección de Cristo te afecta porque vas a resucitar. Aquí el único es, con Cristo, recíbelo en tu corazón. ¿Sale? Bueno, lo dejamos aquí. Les agradezco mucho su atención. Díganme si están haciendo esto conmigo para que reciban su certificado, pero lo más importante de todo, para quienes ya creen, tengan esta confirmación. Para quienes empiezan a recibir estas emisiones, vamos, dile a Jesús, entra a mi corazón como mi Salvador. Estoy a tus órdenes, hay manera de contactarme si necesitas mayor seguimiento. Bendiciones para todos. Dios sea con ustedes.